esa frase dice: la iglesia está llena de creyentes incrédulos. Son hermanos que dicen que creen, pero cuando llega el momento de demostrar que creen, se quejan, murmuran, se van, critican. Son como ese hermano que una vez abrió la ventana de su habitación y vio una montaña. Y dijo: la Biblia dice que si le digo a esa montaña que se mueva, se va a mover. Así que montaña, muévete. Y como la montaña no se movió, dijo: yo sabía que no se iba a mover. Hola, ¿están ahí? Así les pasa a muchos creyentes. Por eso tanto creyentes pasan los años y siempre están igual y siempre con problemas. Siempre, nunca crecen, nunca tienen tiempo para servir a Dios, ¿no? ¿Por qué es eso? Porque son creyentes incrédulos. Porque si creyeran, otra sería la historia de sus vidas. Otra. Y el Señor les dijo: serán bautizados con el Espíritu Santo. Y entonces los que se habían reunido le preguntaron, le interrumpen. Jesús está hablando, a veces interrumpimos a Dios por cada cosa, cada pregunta hacemos, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero esto sí les tiene que importar. Recibiréis poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta la República Argentina. Bueno, es lo mismo. Argentina es lo último en la tierra, acá no. A menos que haya algún chileno que me lo quiera discutir. Pero... aunque no hablemos de chilenos ahora, porque los argentinos estamos medio sensibles. No sé de qué se ríen, pero no me gusta. Bueno, sí, estamos allá. La última ciudad del mundo, en la punta de América, en Ushuaia, se llama Ushuaia, ¿no? Ushuaia, en Tierra del Fuego. Y en esa ciudad ya hay más de 20 iglesias evangélicas, así que mira hasta dónde llegó el evangelio. Ahora bien, vamos a analizar esto, porque hay mucha tela para cortar. ¿Y qué está haciendo el Señor? ¿Qué está haciendo el Señor? ¿Y qué están pensando los discípulos? ¿Y cómo eso puede reflejarse en nuestras vidas hoy? El Señor está diciendo: yo me voy, me estoy por ir. Ya se venía el ascensor bajando, ¿no?, del cielo. Yo me estoy por ir. Y quiero decirles, antes de irme, cómo sigue esto, cómo sigue esta historia, cómo continúa, qué es lo que viene ahora, cuál es la etapa que sigue en el plan de Dios para toda la humanidad. Entonces era algo muy importante lo que Jesús estaba hablando. Era algo relevante, era el testamento del Señor antes de irse de este mundo. ¿Por qué? Porque Jesús, todos sabemos que Jesús era 100% Dios. ¿Cuántos decimos amén? Pero también era 100% ¿qué? Hombre. Es decir, y en su función de hombre, Jesús no podía abarcar todo el mundo, estar en todo el mundo, no podía clonarse en millones de Jesús, pero sí podía hacerlo. ¿A través de quién? El Espíritu Santo estaba con él, pero el Espíritu Santo necesita cuerpos. Amén. ¿Y cuáles se iban a hacer esos cuerpos? Nosotros. Entonces ahora, dice, Jesús le estaba explicando, ahora en vez de haber un Jesús, va a haber ¿cuántos?
Bueno, lo voy a tomar en cuenta. Va a haber miles de Jesús. Porque el mismo espíritu que estaba en mí va a estar en quién? En ustedes. Es decir, que nosotros tenemos la responsabilidad de continuar, ¿qué cosa? La obra de Cristo. Amén. Miren qué pocos amén. Es que ese es el problema de la iglesia de hoy. Los hermanos no vienen a la iglesia a buscar hacer la voluntad de Dios. La iglesia de hoy, los hermanos vienen a la iglesia a hacer que Dios haga mi voluntad. Definitivamente no hay más amén, ni gloria a Dios, ni nada. Ese es el problema. Venimos a la iglesia porque fíjense, Jesús está hablando de ganar el mundo y ellos no interrumpen a Jesús. Pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo? Pero ¿y el reino de Israel no era que lo ibas a restaurar? Es decir, que Jesús está pensando en todo el mundo y ellos no estaban pensando en ellos mismos. Esa es la diferencia. Y dígame, ¿cuál es la diferencia entre ellos y muchos cristianos de hoy en día? Dios está hablando de buscar hombres y mujeres que me sigan. Y está la iglesia llena de hombres que están buscando que Dios me siga a mí. Alguien cambió el versículo de Samuel que decía, habla Jehová que tu siervo oye. Y ahora todos decimos, oye Jehová que tu siervo habla. Claro, ¿quién es el Señor? ¿El que da las órdenes o el que las recibe? El que da las órdenes, pero resulta ser que nosotros somos los señores del Señor. Nosotros nos levantamos a la mañana, en vez de para decir, Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, esto es lo que quiero que hagas. 3. Esta es la triste realidad de la iglesia de hoy. Que se ha convertido en una iglesia egoísta. Solo pensamos en nosotros, en mi bienestar, en que me vaya bien, en que tenga prosperidad, en que tenga casa, coche, carro, en que tenga todo lo que necesito. Y si no me lo da, yo se lo reclamo, porque la palabra dice. Nosotros estamos para que yo haga lo que yo quiero, o yo estoy para hacer lo que yo quiero. Pero no es así, no está funcionando así. Los hermanos vienen a imponerle a Dios lo que quieren. Pero por eso cuando viene el apóstol de los milagros y hacen sanidad, las iglesias se llenan, rebalsan. Pero cuando hay que venir el martes a estudiar la palabra de Dios para aprender la voluntad de Dios, las bancas están vacías. Porque no hay hambre de voluntad de Dios. No hay hambre de Dios. Hay hambre de que Dios me dé lo que yo quiero. Y entonces tenemos una iglesia que cada vez que hay que enfrentar un desafío, son pocos los que se suman. El resto está muy ocupado. Porque estamos ocupados en nuestro reino de Israel. Fíjese a qué punto llega la cosa. Que le voy a dar un ejemplo de la Biblia, porque esa es la otra. La iglesia no lee la Biblia, solo los pastores, los líderes, los que predican. El resto la tienen abierta en el Salmo 91 del living de la casa, para que ahuyente los malos espíritus. No funciona así. Dice que Jesús, en el capítulo 12 de Lucas, Jesús está hablando de cuando ustedes vayan a predicar, la gente se va a poner mal y los van a meter en la cárcel y los van a llevar ante los jueces por predicar el Evangelio. En estos días que se sancionó la ley esta del matrimonio homosexual aquí en Estados Unidos, yo he visto muchos pastores preocupados. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos si un homosexual viene y quiero que me case?
cárcel. ¿Qué le digo? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la duda? Claro. Porque 2000 años después nadie quiere ir a la cárcel por causa del Evangelio. ¿Y sabe lo que yo le dije a un pastor hace 2 días? Que lo mejor que le puede pasar a la iglesia de Estados Unidos es que empiecen a meter pastores en la cárcel. Él se ríe porque es apóstol, no es pastor. No sé si me entiende lo que quiero decir. Porque la iglesia de este país, en general hablo, ¿no? Siempre hay casos, siempre hay remanentes. Está muerta espiritualmente. Mire este templo, no iglesia, templo. Este en algunos años se llenaba. Y ahora me dice el pastor que de los originales de este templo, que construyó este templo, quedan, ¿cuántas personas? 5 o 6 personas. ¿Qué pasó? Se apagó el fuego. Está muerta. Cuando nosotros trajimos el Festival de Palabra de Nueva York, las iglesias americanas nos decían, no todas, ¿no? Siempre algunas, pero la mayoría, nosotros no estamos interesados en el evangelismo. Y yo pregunto, si no estamos interesados en el evangelismo, ¿para qué estamos? Si la iglesia de Jesucristo no está para evangelizar, ¿para qué está? Por eso después terminan alquilando, rentando los templos para fiestas y cosas, porque no sirven para otra cosa. Porque se perdió ¿qué? La visión. Y Jesús estaba hablando de que lo van a meter en la cárcel, pero no se preocupen porque ese día el Espíritu Santo hablará con ustedes. Gloria a Dios. Pero uno de la multitud interrumpe el mensaje de Jesús. Y levanta, Señor, sí, ¿qué querés? ¿Algo de lo que estoy hablando? No, es que, Señor, ya aprovecho. ¿Por qué no le decía a mi hermano que parta la herencia conmigo? Algunos me miran incrédulo. Eso está en la Biblia. Está en la Biblia, hermano. No sé si lo pueden poner ahí. Lucas 12:13. Dile a mi hermano, interrumpe Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús está hablando, pero nosotros no estamos escuchando. Porque estamos en nuestro egoísmo. Y Jesús le recuerda, ¿quién me puso a mí por preso martirio? Y le dijo a la gente, miren, dice, miren, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Quién dijo eso? Me parece que hay que volver a leer a Jesús, ¿no? Antes, en la iglesia primitiva, la gente vendía sus casas para servir a Dios. Ahora, deja de servir a Dios para comprarse casas. ¿Cómo cambió la cosa? ¿Qué le pasa a esta iglesia dormida, egoísta, que solo piensa en el placer y en la abundancia y en la prosperidad? Y no es que Dios no te quiera prosperar, pero la prosperidad y la bendición no es un fin. No estamos para buscar eso. Eso es una consecuencia de obedecer a Dios. Cuando yo agrado a Dios y hago la voluntad de Dios, Dios me bendice. Pero no es que yo debo buscar la bendición. Yo debo buscar obedecer a Dios. Pero hoy hay una iglesia que anda detrás de las bendiciones, pero no quieren obedecer, no quieren pagar el precio, no quieren predicar, no quieren sacrificarse por Dios. Entonces, eso es terrible. No, el apóstol Pablo decía, hermano, haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual no tuvo el hecho de ser igual a Dios,
como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y humillándose hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios, después de eso, lo exaltó hasta lo sumo. Pero todos queremos que Dios nos exalte sin pagar el precio de la humillación. Dios dice, no se equivoquen, yo honro a los que me honran. Entonces nadie se quiere desprender de nada en estos tiempos. Hay hermanos que no vienen los domingos porque tengo que trabajar. Como diciendo, pastor, usted no me va a pagar la deuda. Ah, sí, ¿y quién te mandó a meterte en tanta deuda? ¿Quién te mandó a comprar tantas cosas caras? Que ni siquiera las puedes disfrutar porque tenés que trabajar 24 horas por día para pagarlas. Después somos esclavos de esas cosas. Porque alguien me dijo hace poco, tu Dios es aquello que ocupa el primer lugar en tu vida. Porque a eso es lo que servís. Y hay hermanos que dejan de servir a Dios por servir a sus avaricias. Entonces eso que tú quieres es tu Dios. Eso por lo cual desplazas a Dios, por eso tu trabajo, esa casa, ese carro, no sé. Eso es tu Dios. Porque a Él sirve más que a Dios. ¿Hola? Se vino bravo el argentino, o sea, porque perdimos tiempo. Pero es palabra de Dios, hermano. Dios está esperando que reaccionemos. Yo les di mi poder, dice el Señor. Yo les di mi poder. Jesús dijo, Juan, ¿no? 14, es Juan 14. Sí, 14:12. Lo van a poner en la pantalla. De cierto digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también. Y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre. Si porque yo me voy, entonces el Espíritu queda en ustedes. El problema es que lo tienen que ¿qué? Lo tienen que creer. Pero son pocos los que creen. Yo he conocido personalmente en mi generación hombres de Dios que han superado largamente las cosas que hizo Jesús. Yo he conocido personalmente un Billy Graham, un Luis Palau, que le han predicado a millones de personas cara a cara en toda su vida, muchísimo más de lo que Jesús hizo. Un Chise Ávila, un Carlos Anacondia se han cansado de hacer milagros, sanidades, prodigios. Doy algunos ejemplos nomás, hay más, ¿no? Un Osborne en la década del 50, 40, 60 en África, los leprosos se sanaban, los paralíticos, los que les faltaban miembros, se les creaban miembros, una cosa impresionante. Yo era pequeñito y ya veía a Gigi Ávila haciendo milagros en Argentina. Y se murió haciendo milagros el hombre. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y los otros cristianos? Que Dios le dio el poder a ellos y a los otros no. Porque a todos nos dio el mismo poder. ¿Y por qué unos sí y otros no? Porque unos creen y otros no. Son creyentes increíbles. Porque si creyeras, verías la gloria de Dios. Eso es lo que le dijo aquí el Señor a María, a Marta y María, la hermana de Lázaro. No te he dicho que si creyeres, no te dije, yo no te lo dije. ¿Por qué no lo crees? ¿No te dijo el Señor que te iba a bendecir? ¿No te dijo el Señor que iba a estar con vos todos los días de tu vida? ¿No te dijo el Señor que Él te dio el poder y la autoridad para echar fuera demonios, pisar serpientes, escorpiones y sobre toda clase de mal y nada te iba a dañar? ¿No te lo dije, dice el Señor? ¿Y por qué dudan? ¿Por qué
preguntan, ay, no sé si sigo a fin de mes, me voy a agarrar un trabajito por la duda. La iglesia, bueno, esperará a la iglesia. Como decía el pastor hoy, justo estamos en el mismo espíritu. Mi hija me hacía señas de los que se llevan a la tumba el poder de Dios. Hay funerales que no quiero ir yo. Soy pastor y no quiero ir. Mi señora dice, pero yo soy pastor, tenés que ir. No quiero. ¿Por qué? ¿Qué voy a hablar del muerto? ¿Qué voy a decir? No hagan lo que él hizo. Si a veces me dan ganas de, cuando lo veo ahí en el cajón, me dan ganas de saltar arriba del cajón, agarrarlo del cuello y decirle, te moriste y no hiciste nada. 30 años de cristiano y no hiciste nada para Dios. Y ahora estás delante de Dios, ¿qué le vas a decir? ¿Qué silencio? Se llevan los dones, el poder de Dios, el poder. Pudieron haber sanado enfermos, pudieron haber echado fuera demonios, pudieron haber hecho milagros, y no hicieron nada. ¿Tú cómo te vas a ir de este mundo? ¿Qué te vas a llevar en el camino? ¿Te lo vas a llevar al don, al talento de Dios? Y si no, ¿cuándo vas a empezar a hacer algo para Él? Si no soy, ¿cuándo? Porque mañana no sabemos si estamos. Todos sabemos cuántos años de vida tenemos, pero nadie sabe cuánto nos queda. Hay cristianos que piensan que van a vivir 300 años. Bueno, hasta los 100 años voy a comprarme la casa, los otros 100 años voy a disfrutar y en los últimos 100 voy a servir al Señor. Ni sabemos si mañana vamos a estar bien. No lo sabemos. Y algunos viven displicentemente, perdiendo días y semanas y meses y años como agua. O no sabemos que un día vamos a tener que dar cuenta al Señor del poder que nos dio. El tremendo poder que nos ha dado a todos. Pablo decía, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos dio, no nos va a dar, nos dio espíritu de poder, amor y dominio propio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y el Señor dice, hoy lo tienes que usar. El espíritu de poder es justamente poder. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo. No existe el no puedo en el Evangelio. Pastor, no puedo. Ay, si yo quisiera, pastor, pero sabe que no puedo. No es que no puede. No quiere. Porque si quisieras, podrías. Porque Dios te dio el espíritu de poder. No hay excusa delante de Dios. ¿Qué le va a decir el Señor? Y Señor, tú sabías que yo no podía. Eso le va a decir al Señor. ¿Y lo que te va a decir Dios? ¿Pero por qué no usaste el poder que te dio? ¿Por qué no usaste el poder? ¿Por qué te lo guardaste? Ese poder que costó la sangre de mi hijo. Y viviste toda tu vida con excusas. No, que soy pobre. No, que no estudié. No, que... Excusas. El Señor dice, yo les doy mi poder. Lo que yo dije que iba a hacer, lo que Dios dijo que iba a hacer, lo va a hacer. A ustedes no les corresponde, ¿cómo dice? No os toca a vosotros saber el tiempo, la sazón que Dios puso en su voluntad. Todo lo que Dios prometió en la Biblia, Él lo va a cumplir. Yo no tengo que andar todos los días diciendo, Señor, ¿te acuerdas que por tu llaga fuimos sanados, Señor? Mire, usted le puede predicar a cualquiera, menos a Dios. Porque hay gente que cuando ora le predica a Dios. Dice, Señor, tu palabra dice. Usted se piensa que Dios es un viejito en el cielo con Alzheimer. Que todos los días hay que recordarle lo que dijo porque se olvida.
O Jesús no dijo, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tienen necesidad. Así que no pierdan el tiempo en pedirle a Dios lo que Dios ya sabe. Ustedes busquen primero el reino de Dios y su justicia. Busquen llenarse del poder de Dios. Yo en los puntos de oración a mi iglesia digo, no vengan a pedir lo que le piden todos los días a Dios. No vengan a pedirle lo que Dios ya dijo que les iba a dar. Vengamos a hacer lo que Él quiere que le pidamos. ¿Qué quiere que le pidamos? Llenarme del poder de Dios. Llenarme del Señor. Ustedes vayan y llénense del poder de Dios. Cuando estén llenos del poder de Dios, vayan y prediquen. Es todo lo que hay que hacer. Pero no lo hacemos. Venimos a la iglesia, ay Señor, dame esto, ay Señor, necesito aquello. Y Dios dice, ¿cuándo me vas a pedir poder? ¿Cuándo me vas a pedir unción? ¿Cuándo te vas a llenar del Espíritu Santo para salir a conquistar las naciones? ¿Cuándo? ¿Cuándo lo vas a hacer? Y la vida se pasa rápido. Si Dios dijo que iba a bendecirte, te va a bendecir. Si dijo que tú y tu casa iban a ser salvos, tú y tu casa van a ser salvos. Mi abuelita materna se murió, después ella se convirtió, Señor, por un milagro en mi tío. Mi mamá era 11 hermanos, ella era la número 10 y mi tío número 9 se enfermó de tuberculosis terminal, tenía 18 años y mi abuela no era creyente y por la necesidad de su hijo, fue a una iglesia evangélica, lo llevaron en brazos y salió caminando mi tío Pedro. Hoy tiene 84 años mi tío Pedro, pastor. Y se convirtió en mi abuela y todos los hijos menores, el 9, 10 y 11. Mi mamá entre ellos, tenía 16 años, mi abuela dijo, usted va y se entrega a Cristo, pasa el permiso y tiene que ser. Y mi mamá fue y se entregó al Señor, porque en aquel entonces no se discutía la mamá. Ahora dice, ¿por qué llega a ir? Y bueno, pero los otros no se convirtieron los más grandes. Y mi abuelita oraba por sus hijos. Y mi abuelita se falleció cuando yo tenía 7 años. Pero yo después de que ella partió, he visto cómo a través de todos estos años, todo el resto de mis tíos y tías se fueron entregando al Señor. Uno a Dios. Todos se entregaron al Señor. Algunos al borde de la muerte, pero se entregaron. Porque Dios cumple sus promesas. Ahora, ¿cómo las va a cumplir? ¿De qué manera y cuándo? Eso es problema de Dios. Yo no me tengo que preocupar por eso. Yo me tengo que preocupar por qué. Por hacer lo que el Señor quiere que haga. Llenarme del Espíritu Santo y predicar la palabra del Señor. Qué poquitos amén. ¿Cuántos realmente han tomado este evento de palabra como una ocasión de servir a Dios? ¿Cuántos tendría que estar? No, tendría que haber hecho el plan Andrés y hoy estar, yo quiero mi ticket para mí, para mi esposa, para mis hijos y 10 personas que voy a llevar a casa. Pero no, yo estoy en lo mismo. Si se pierden o se van al infierno, no me importa. A mí lo que me importa es estar bien yo. Ese es el espíritu de la iglesia. Los que se mueren, yo estoy en comprar mi casa, mi coche, estar bien, que me vaya bien, mandar a mis hijos a la universidad y estoy mal. Y si los demás se mueren, al infierno, se llaman al infierno por incrédulo. Para eso está Palau, para eso está el apóstol marroquín, y para eso está todo, para que les predique. Yo tengo mis cosas que hacer. ¿Ese es el espíritu de Cristo? No. Ese no es el espíritu de Cristo. Pero es el espíritu que hay en la iglesia, de los hermanos. Que vienen a la iglesia cuando se acuerdan o cuando tienen necesidad. Y se enojan con Dios si Dios no le da lo que quiere. Pero no se preocupan en averiguar qué es lo que Dios quiere que ellos hagan. Entonces el Señor dice, ustedes busquen, vayan, enciérrense hasta que sean llenos del Espíritu. Y después vayan y prediquen. Ahora, el problema que ocurrió con la iglesia de Jerusalén
es que la iglesia de Jerusalén se concentró en Jerusalén. Estaban creciendo mucho, la primera mega iglesia de la historia. Todos se convertían en la ciudad. Primero con 3.000, después 5.000, después no sé cuánto más. Y estaban llenos de plata, de dinero, tenían dinero, porque la gente vendía sus propiedades y la traía a los pies de los apóstoles. Pero a nadie se le ocurrió decir, muchachos, el Señor nos dijo Judea y Samaria también. ¿Por qué no mandamos misioneros? ¿Por qué no enviamos gente a predicar? ¿Por qué no vamos a evangelizar las otras ciudades? Hay plata, estamos bien, hay gente llena del Espíritu Santo. Mandemos obreros que prediquen. Nadie dijo nada. Y fíjense lo que dice el capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo ¿qué? Murmuración. Mire, cuando la iglesia deja de hacer lo que Dios le mandó a hacer, ¿qué pasa cuando el agua? Cuando el agua corre en un río, el agua está pura, se puede beber, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa cuando el agua se estanca? ¿Se llena de qué? De virus, de bacterias, se pudre el agua. Lo mismo pasa con la iglesia. Cuando la iglesia deja de evangelizar, lo que le pasó a esta iglesia de acá, a los que estaban antes de ustedes. Dejaron de predicar. ¿Y qué pasó? Se murió. Se fue apagando. Se llena de murmuración, la gente se empieza a pelear. ¿Por qué lo ponen a la mano a la puerta y no me ponen a mí y me mandan a la puerta del fondo? ¿Y por qué a él encima que se ríen los pastores lo ponen ahí? ¿Empiezan qué cosa? Los grupitos, las peleas de poder. ¿Y por qué lo ponen dinero con las manos si yo pongo más plata que la iglesia? No sé si me entienden lo que quiero decir. Hay iglesias que van crecen, empiezan en un garaje con 20 personas, al año son 40, al otro año son 80, al otro año son 160, y al otro año tendrían que ser ¿cuántas? 320. Pero ¿qué pasa? Cuando están en 160 nunca falta un hermanito que dice, ¿y por qué? ¿Y si compramos un terrenito y construimos un templo? Oh, entonces tiene razón. Y la iglesia, en vez de crecer, ¿qué hace? Separa el crecimiento ¿para qué? Para construir o comprar un templo. Y después construyen un templo para 200 personas. Lo llenan y dicen, ya está. Ya está. Y esa iglesia podría estar siendo de 800, 900, 1000 miembros, se quedó en 200. Porque el templo pasó de ser una bendición a una maldición. Porque Dios no anda buscando. Él dijo, vayan y hagan templos en todo el mundo. ¿Eso dijo el Señor? Él dijo, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Los templos son solo salones que usamos para predicar el Evangelio. Pero no nos tenemos. Después la gente ama más el templo que a Dios, que hacer la voluntad de Dios. Un pastor una vez me decía que estaban orando que una abuelita de la iglesia se jubilara y se fuera a la Florida para poder correr una planta que había donado hace unos años. Porque después, esa es mi plantita, esa es mi, yo puse acá, Dios no nos mandó a eso. Yo no digo que está mal comprar templos, pero siempre y cuando, si hay que venderlo y comprar otros, no sea un problema. Porque algunos dicen, ¿cómo le vamos a vender la casa al Señor? Va a ser un homeless el Señor después. Mire, qué triste sería que Dios habite acá. Entonces cuando todos nos vamos y apagamos la luz y se queda oscura el Señor acá solito. Déjenle una luz prendida, pobrecito. La Biblia dice, Dios no habita en templo hecho por hombre. Dios dice, habite Cristo por la fe, ¿dónde? En vuestro corazón.
Y Pablo en 1 Corintios 3 dice, ustedes son el templo del Espíritu Santo. Este es el que hay que cuidar. Entonces, hay que y la iglesia de Jerusalén dejó de crecer, se encerró en Jerusalén, se encerró. Y entonces hubo murmuración. ¿Y cuál fue la solución a la murmuración? Algo que todos lo hagan como algo bueno, y yo no lo veo como algo bueno. Yo, después de muchos años, dije, pero un momentito, ¿qué está pasando acá? Y lo volví a leer y dije, porque dice que buscaron 7 hombres llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para servir las mesas. Dice, versículo 5, agradó la propuesta a todos y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, y a Felipe, dice, a Prócoro, Nicanor, a Timón, a Nicolás, Pármenas, Nicolás, prosélito de Antioquía. 7 hombres llenos del Espíritu Santo, ¿para qué? Para servir las mesas. Hermanita, ¿comió bien? ¿No quiere un poquito más? Un poquito más para la hermanita, para que no murmure. Hermano, ¿se sació? ¿Un poquito más de vino? Sí. No, mucho no, un poquito. ¿Se imagina? 7 hombres poderosos para servir la mesa. Y mire cómo el versículo 7 dice, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente. ¿Dónde? En Jerusalén. Punto. ¿Era lo que Dios había mandado? No, Dios había mandado Jerusalén, Judea y Samaria. Y ellos se quedaron en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. ¿Y qué pasa en el versículo 8? El versículo que sigue a este. Empieza el arresto de Esteban. Es decir, todo el capítulo 6 que resta, todo el capítulo 7 habla de la primer persecución. La iglesia se estancó y Dios que tuvo que permitir persecución. Porque si no hacía algo Dios, se quedaban ahí. Y ese no era su plan. Nosotros, cuando nuestro hijo menor tenía 4 o 5 años, lo dejamos una vez en la casa de mis suegros y se cayó en una escalera y se golpeó la cabeza fuertemente con un mueble, una mesa. Lo llevaron al hospital, nos avisaron, fuimos al hospital y el médico nos dijo, mire, tenemos que dejarlo toda la noche en observación. Dijimos, estábamos preocupados y nos tuvimos que quedar toda la noche en el hospital. ¿Saben qué nos quedamos haciendo toda la noche en el hospital? Ministrando fe. Se enteraron que era pastor. Pastor, ¿me puedo hablar al nene? Pastor, ¿me puedo hablar a la nena? Y ustedes no, nosotros íbamos a la iglesia. ¿Cómo que ibas a la iglesia? Y ahí reconciliando con el Señor. Y nos pasamos toda la noche ministrando. A la mañana viene el médico y dice, mire, su hijo está bien, no tiene nada, se lo puede llevar. Ahora, yo le hice una pregunta al Señor, después me arrepentí de hacerla, ¿no? Pero bueno. Y dije, Señor, ¿qué pasó? Y el Señor me respondió, ¿te das cuenta de lo que tengo que hacer para que alguien vaya a predicar al hospital a la noche? Yo me quedé avergonzado. Si no hago esto, te quedás en tu casa a dormir. Y la necesidad estaba en el hospital. Necesitaba a alguien en el hospital. Y como vos siempre me decís, Señor, estoy dispuesto a hacer lo que quieras conmigo, con mi familia. Y bueno. Lo mismo le pasó a la iglesia de Jerusalén. Y lo mismo le está pasando a este país con las leyes que están saliendo. Dios está despertando una iglesia dormida. Y dice en el capítulo 8, versículo 1, en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia. Después que eligieron los diáconos, como que elegir los diáconos fue la gota que rebalsó el vaso delante de Dios.
Yo digo, esto no lo permito más. Yo no lo llené del Espíritu Santo para que ustedes anden en sus fiestitas ahí adentro de la iglesia. Yo no lo llamé para eso. Y dice, y todos fueron esparcidos. Ahora, ¿por dónde fueron esparcidos? Por las tierras de Judea y de Samaria. ¿Casualidad? No. Justo las ciudades donde Dios le había dicho que fueran, y no fueron. Dice, versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el Evangelio. Entonces, Felipe, ¿qué era Felipe en Jerusalén? Diácono. Fue a Samaria como evangelista. Descendiendo a Samaria les predicaba a Cristo y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. En Jerusalén se veía el pancito, en Samaria hacía señales milagrosas. Dice, porque de muchos que tenían espíritu inmundo salían estos, dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Mire, Felipe en Jerusalén sirviendo el pancito y en Samaria echando demonios, sanando enfermos, conquistando multitudes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, hermano, hay un error acá, algo. Tenemos que despertar de esto. Tenemos que despertar y entender que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Felipe estaba allá en Jerusalén y acá haciendo milagros y maravillas, y Dios siendo usado por el diácono. Dice, así que había gran gozo en la ciudad. Después que vino Felipe. Y antes de que fuera Felipe, ¿qué habría? Tristeza. La ciudad estaba, claro, ¿cómo va a estar contenta una ciudad llena de endemoniados y enfermos? Ahora, usted póngase un segundo en el lugar de Dios desde los cielos. Vamos a ponernos en el lugar de Dios un instante. Y él mirando desde los cielos, mirando a Jerusalén y mirando a Judea y Samaria. ¿Qué estaba viendo el Señor? Que mientras esto en Jerusalén están de fiesta, alrededor de ellos están todos en tristeza, porque nadie va a decirles que Cristo murió por ellos. Mientras en la iglesia estamos remolineando, celebraré, perseguí a mis enemigos y los atrapé, los perseguí, los atravesé, le hice la llave Nelson, piquete de ojo, de paterina. Entre la iglesia somos todos leones que rugen adentro de la iglesia. Pero afuera son todos gatitos que hacen mimosos. Acá ya, y en el trabajo, ¿vos sos cristiano? No, yo acompaño a mi esposa a veces los domingos. ¿Hola? ¿Están ahí todavía? Dios dice, yo no te di mi poder para que... No está mal que uno remolinee ni que se alegre, pero si nos quedamos solo en eso, sí que está mal. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No estoy en contra del remolinear. Estoy en contra de los que solo hacen eso y se olvidan de hacer lo que tienen que hacer. La necesidad, ¿dónde está? Afuera está. ¿Dónde sanó Jesús a los leprosos? En la calle. ¿Dónde sanó la mujer del flujo de sangre? En la calle. ¿Dónde se convirtió Saqueo? En la calle. ¿Dónde se convirtió Mateo? En la calle. Y puedo seguir toda la tarde. Afuera está la necesidad. Hoy vivimos una iglesia encerrada en 4 paredes. Cuando les hablamos de salir al parque, a Times Square, se asustan.
pero es que estamos tan cómodos acá adentro. No vaya a ser cosa que Dios tenga que incomodarte, como hizo con la iglesia de Jerusalén. ¿Sabe cómo hace un águila para que su pichón vuele? El águila hace un nido sobre espinos, pero lo cubre de piel de roedores, lo hace muy lindo, muy confortable. Y el pichoncito crece ahí en el nido y está cómodo. Papá, mamá vienen, abren el piquito y le ponen comidita en la boca. Pero cuando llega el tiempo que el pichoncito tiene que volar, los padres le hacen para que vuele y no quiere. No quiere volar. ¿Por qué? Porque está cómodo en el nido, ¿no? Acá estoy cómodo. Acá estoy comodito, me traen comidita. Pero el padre dice, no, yo no te voy a dar a comer semejante pichón. Yo sé que lo está relacionando con otras cosas, pero... ¿Y sabe lo que hace el águila? Le quita todo lo suave y le deja la espinas. ¿Para qué? Para que el pichón tenga que saltar sí o sí del nido y aprenda a volar. Así hace Dios así hizo con Jerusalén, Señor. Si ustedes no salen a volar, yo los voy a hacer volar. Yo voy a permitir que hacen cosas en tu vida para que reacciones como lo que me pasó a mí con mi hija. ¿Por qué esperar a eso? ¿Por qué llegar a eso? Si podemos hacerlo de propio corazón. ¿Cuántos dicen amén? Sirve al Señor, iglesia. Sal de tu sueño, sal de tu egoísmo y busca al Señor. En 1 minuto 18 para terminar. Está bueno. Me voy a pasar un poquito. Les quiero cerrar con un testimonio. ¿Cuántos habrán oído hablar de Carlos Anacondia en Argentina? Un gran evangelista. Hoy en Argentina hablamos de la historia de la iglesia evangélica en Argentina antes y después de Carlos Anacondia. El hombre revolucionó la iglesia en todo el país con campañas de 50 días, con 30.000, 40.000, 50.000 personas todos los días. Liberaciones, toda la iglesia de Argentina aprendió a liberar en la campaña de Anacondia. Yo aprendí liberación en la campaña de Anacondia. Eran en la década del 80 y 90, todo el mundo hacía campaña por toda Argentina. En todas las esquinas donde había un terreno, ahí hacían campaña en las iglesias. Y usted podía andar hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, tranquilo en las calles de Argentina. Después que dejaron de evangelizar, ahora ni a las 10 de la noche se puede caminar por ningún lado. Porque la iglesia se llenó, se hicieron campañas, las iglesias se llenaron y dejaron de hacer campaña. Pero Carlos Anacondia sigue haciendo campaña. Y él, ya terminó. Y yo fui a la iglesia donde él se convirtió cuando era jovencito. Yo fui a acompañar a mi pastor, yo tendría 18 años, 19. Fui a acompañar a mi pastor que fue a predicar en la iglesia Mensaje de Salvación, el pastor Jorge Gomelski, que era el pastor de Anacondia en aquel entonces, para la precisión. Y yo estaba sentado y al lado mío estaba Carlos Anacondia como diácono, él era diácono, igual que Felipe. Ahí cuidando el orden, cuidando que los niños vayan con su mamá, vayan quietito. Estaba así, eso era su función, y servir la Santa Cena. Y me acuerdo que el pastor le decía a mi pastor, sí que es un empresario, porque él tenía una fábrica de bulones, le decimos allá, una bulonera, de tornillos, tuercas. Dice, viene con su familia, bueno, hermano fiel. Y después me entero que el hombre que está revolucionando mi país. Digo, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que convirtió a este diácono promedio en un hombre de Dios transformando un país? ¿Qué lo hizo cambiar? ¿Qué pasó en la vida de este hombre? Después me enteré leyendo su libro, Oírme bien Satanás, se llama el libro, porque es un grito de guerra en las campañas. Cuando él se para y dice, ¡oírme bien Satanás! Todos se empiezan a manifestar todos los demonios. Impresionante. Y después se lo escuché personalmente. Él era diácono, como les dije,
noche tuvo una visión de Dios. En esa visión Dios le muestra un desierto. Y en medio de ese desierto, un oasis. Y en el oasis, plantas, agua, frutas y familias disfrutando del oasis. Los niños en el agua. Todo. Y él, qué lindo, qué hermoso, decía él. Pero de pronto escuchó una voz que le decía, mira el desierto. Y cuando él miró al desierto, era como una película de terror, de horror. Dice que vio miles de cuerpos esqueléticos de hombres y mujeres arrastrándose en la arena, quemados por el sol, muertos de hambre y de sed, ni fuerzas para caminar, arrastrándose en la arena caliente y alzando sus manos huesudas hacia el oasis y gritando con voz afónica y agónica, ayúdennos, ayúdennos. Y todos gritando, y él se puso a llorar y no, ¿qué pasa? Y miraba a la gente del oasis y decía, ayúdenlo, hagan algo. Y nada, nadie lo escuchaba y todos seguían disfrutando y estaban a metros muriéndose y nadie hacía nada. Y se entró a desesperar, le agarró una cosa fuerte en su corazón, Señor, ¿qué es esto? Y Dios le responde y le dice, esa gente que está en el oasis es mi iglesia, que en vez de dar de gracia lo que recibió de gracia, viven disfrutando mis bendiciones y se olvidan de los que se están muriendo en el desierto de la vida. Nadie hace nada. Y se acabó la visión. Y ese hombre oró a Dios y dijo, Señor, yo no voy a ser uno de esos. Me arrepiento porque hasta ahora he sido uno de esos. Pero el resto de mi vida lo voy a usar para traer esa gente a la familia de Dios, a la vida. Y empezó a predicar con lo poco que tenía. Puso una plataforma, compró unos equipos de sonido y dijo, yo voy a predicar, pase lo que pase, voy a predicar. Él no tenía ilusiones de grandes multitudes, él lo único que quería era predicar. ¿Qué pasó? Dios lo empezó a preparar. Fue a barrios bajos, a lugares peligrosos a predicar. Y la gente venía para burlarse y cuando levantaban la mano caían tocados por el poder de Dios al piso. Venían los grupos a hacer el trabajo y salían liberados. Los demonios se iban. Traían los enfermos, se sanaban. Empezó a mirarlo. Los pastores empezaron a darse cuenta que Dios estaba con él y se empezaron a juntar primero 5, después 10, después 20, después 50, después 100, después 200 pastores se juntaban. Después lo empezaron a llamar de todas las ciudades del país y se hacían campañas y las iglesias se llenaban de gente. Tenían que romper paredes, comprar nuevos templos porque se llenaban de gente. Y eso fue ciudad tras ciudad tras ciudad por 20 años. Un hombre, un diácono. ¿Cuál fue la diferencia? Le creyó a Dios. Dijo, yo, venme aquí, Señor. Envíame a mí. ¿Cuál es la diferencia entre Carlos Anacón y cada uno de los que estamos acá? Ninguna. No es que Dios lo prefiere a él antes que a ti o a mí. Dios dice, tú quieres también, hay para ti. Pero es tu decisión. Mientras los músicos pasan a darnos una música de adoración, yo quiero que inclines tu rostro. Yo sé que Dios nos ha hablado. Yo sé que Dios ha tocado nuestro corazón. Yo quiero que inclines tu rostro y hables. Tú sabes lo que le tienes que decir. Quizás algunos en esta tarde tengamos que decir, Señor, perdona. Perdona por mi egoísmo. Perdóname por desperdiciar tanto tiempo de mi vida, Señor. Tanto tiempo en cosas que no sirven para nada, Señor. He desperdiciado años de mi vida, Señor. Hoy quiero entregarte mi corazón. Quiero entregarte el resto de mi vida. Quiero que tomes el control de mi futuro, de mi destino. Quiero que tomes mi
vida, mi matrimonio, mi familia, mis hijos, para que tú hagas con nosotros lo que tú quieras, Señor. Llénanos de tu Espíritu y envíanos, Señor. Predicaremos tu palabra. Aunque nos burlen, aunque nos desprecien, aunque nos separen, aunque nos metan en la cárcel, vamos a predicar tu palabra, Señor. Vamos a levantar tu bandera en alto. Vamos a decirle al que se pierde que hay esperanza en Cristo Jesús. Señor, renuncio a mi egoísmo, renuncio a mi avaricia, renuncio a mi comodidad, renuncio a mis excusas, renuncio, Señor. Quiero que hagas tu voluntad en mi vida. Díselo, 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 Señor. Quiero levantar a ti mis manos para mí.